Y quiero comentarles que en esta mañana trataremos de dar una explicación a este tema que a nosotros nos han pedido disertar, que es respecto a las inquietudes que siempre como personas y como servidores públicos nos surgen a partir de que estamos viviendo una realidad que a lo mejor en el imaginario de hace un año nosotros no teníamos previsto, una realidad que ya lo veremos nos ha obligado a ir corriendo y no caminando en usos de la tecnología como este precisamente que estamos teniendo el día de hoy y que nos ha obligado también tanto como personas como servidores públicos pues a tomar nuevas maneras y mecanismos de ir adelante con pues los trabajos y con la vida diaria que tenemos que pues emprender y desarrollar. Si me lo permiten voy a dar inicio no sin antes agradecer la presencia y el favor de quienes nos están escuchando el día de hoy. Y pues bueno, con todo el respeto que merece el auditorio, si me autorizan, voy también a apagar un poquito mi cámara para poder correr la presentación y en esta nueva realidad que nos ocupa, les comento pues que también de parte de una servidora, pues cuidamos pues que el internet no nos vaya a hacer una mala jugada. Entonces, voy a compartir la pantalla. No sé si ustedes ya la están viendo. Sí, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy nos corresponde a nosotros hacer la disertación respecto de la protección de datos personales y la ciberseguridad como ejes transversales hacia la nueva normalidad. ¿Qué es lo que nos dicen estos conceptos básicos que nosotros estamos manejando en el nombre de esta presentación y que yo creo que no podían venir más ad hoc con los temas que estamos viviendo? Para poder llevar a cabo pues esta plática de esta mañana, primero quisiera empezar platicándoles de manera muy somera los elementos por los que nosotros el día de hoy podemos estar hablando primero en estos conceptos que vamos a manejar de la protección de los datos personales. ¿A qué nos lleva o qué nos ha llevado desde el punto de vista jurídico a que la protección de datos personales hoy en día en nuestro país sea no un apartado potestativo tanto de las autoridades como de las organizaciones privadas, sino más bien que sea un elemento taxativo del actuar tanto de autoridades como de organizaciones respecto de aquellos datos personales que estamos manejando de las personas que tienen a bien poner en nuestras manos su nombre, su domicilio, algún dato bancario, el dato que tiene que ver con la salud. Y bueno, estos elementos destacan a partir de la reforma que se realizó al artículo 16, en donde de manera explícita ya se reconoce como un derecho fundamental el derecho a la protección de los datos personales. Este derecho extendido hacia un cúmulo de derechos de acceder, de rectificar, de cancelar o bien de oponerse al tratamiento de los datos personales. En este proceso de construcción institucional, pues lo que se llevó a cabo o lo que se trató a partir de esta reforma constitucional fue precisamente de proveer a las personas de un derecho que garantizara la autonomía a decidir sobre el tratamiento de los datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona, cada individuo es dueño o dueña de los datos personales o de aquellos que conforman su esfera dentro de la vida privada. Y cada uno y cada una en esta propiedad que tenemos de los datos personales, nos corresponde decidir de manera autónoma de qué manera vamos a hacer uso de ellos. Pero hay un apartado en donde como personas estamos constreñidos a vivir en sociedad y dentro de esa vivencia en sociedad, pues nosotros vamos construyendo relaciones que necesitan que nosotros en algún momento entreguemos estos datos personales que nos pertenecen. En contraposición, ¿cuál debe ser la postura de quienes hacen precisamente este tratamiento de datos personales? No puede ser otra, tal cual lo marca la norma, más que implicar la obligación para las personas y las organizaciones que tratan datos
de que cumplamos con los principios, con los deberes y con las obligaciones que nos establecen en el marco legal para el buen uso, cuidado y tratamiento de estos datos personales. Aún y cuando el tratamiento de los datos personales tiene ciertos límites, estos también están especificados en la norma jurídica y es la norma jurídica quien va a determinar hasta qué tanto podemos permitir que estos datos tengan cierto uso. Aunado con ello, podemos decir que esta parte de proteger los datos personales no sufre una interrupción porque exista una emergencia. No puede sufrir un stand-by porque existe algún fenómeno de la naturaleza o bien porque se dé alguna situación exprofeso que, bueno, haga que se convulsione un poco el día a día o la vida de las personas y las instituciones. Y es así que nosotros podemos recordar que pues, recientemente este 2020 nos ha sorprendido, a lo mejor, y por decirlo de alguna manera y viéndolo desde una perspectiva, pues no de forma tan grata, ¿no? Y nos hemos enfrentado a una pandemia denominada o de una enfermedad que ya ha sido llamada la COVID-19, que ha cambiado la forma en que nos conducimos en nuestra cotidianidad o cotidianeidad, ya sea en nuestros trabajos o en nuestras actividades sociales. Esta pandemia ha impactado en casi todos los aspectos de la economía, de la política, yo diría de la vida social, de la educación, en donde pues el ejercicio de los derechos humanos recobra también esta polémica de saber hasta qué tanto nosotros como personas vamos a sentirnos protegidos al momento de que existe una emergencia y hasta qué tanto en el caso específico del derecho que tenemos a que sean protegidos nuestros datos personales, pues esto ha sucedido. No ha sido ajeno que alrededor de todo el mundo hemos visto ejemplos de pues la manera en cómo los gobiernos están tratando de sacar adelante el tema de, por una parte, proteger ese bien de cada persona, que es cada dato personal, y por otra, atender una emergencia sanitaria de carácter y de dimensiones mayores que yo creo que teníamos siglos de no haber enfrentado. Y pues bueno, hay una gráfica que me hizo favor, por cierto, y me disculpo por la omisión, de ayudarme a preparar mi compañera directora, la ingeniera Miriam Padilla, quien también va a estar al pendiente de las preguntas en el chat, por si ustedes quisieran pues externar algún planteamiento, ¿no? Entonces, esta gráfica a mí me gusta mucho, nos dice mucho cómo hemos vivido esta transformación hacia una transformación o hacia espacios digitales en cada una de nuestras organizaciones. Cada uno hagámonos la pregunta y yo creo que tenemos la respuesta a la mano en todo momento. Y yo diría, ¿cómo lo hemos vivido en nuestro ámbito personal? Perdón, algo moví yo aquí, ahí está. ¿Cómo lo hemos vivido en nuestro ámbito personal, además de lo que tiene que ver con el ámbito del trabajo, ¿no? Y en este caso también, pues cómo se ha convulsionado o cómo se ha venido a revolucionar lo que tiene que ver con materia de salud, con la industria, con el comercio, con la educación, para ir planteándonos qué va a pasar con esta nueva normalidad o qué está pasando ya con esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿no? En primer término, pues en temas de salud, hemos visto diagnósticos, contenciones y tratamiento a través de aplicaciones que tienen que ver con el COVID-19. Han aparecido ya de manera muy rápida tanto los robots, el blockchain, la telemedicina, que a lo mejor venía empujándose, pero no de manera tan rápida como hoy en día se está haciendo. Hemos visto el trabajo que ha jugado las impresoras de tercera dimensión, la nanotecnología o la biología sintética, que son asuntos que a lo mejor nosotros estábamos conociendo, pero que las nuevas generaciones no han tardado ya en ver los primeros efectos de que se ha venido revolucionando tan rápido a partir de esta pandemia, pues todo este uso de la tecnología que hoy en día ya yo creo que nos hemos adelantado varios años a ello. Y en la parte de la industria, pues bueno, hablar de las herramientas y los mecanismos que se han tenido que utilizar para realizar el trabajo en casa. En la educación, el uso de plataformas, de herramientas para impartir las clases y para realizar las evaluaciones, algo que pareciera
tan sencillo cómo se va a evaluar al alumno o a la alumna que hoy en día tiene que estar frente a una computadora, pues recibiendo la enseñanza y la instrucción de cualquier nivel de educación al que esté adscrito. ¿Cómo es que las autoridades educativas van a determinar si le pueden pedir al alumno o a la alumna que tenga encendida una cámara, o bien si no va a poder pedirle que tenga encendida una cámara para tener una clase en línea? En el caso del comercio, pues hemos visto, cómo ha crecido a pasos agigantados el comercio electrónico, tanto a través de aplicaciones como de tiendas online. Quien hoy en día de ustedes, pues bueno, a lo mejor aprovechó mucho el Buen Fin sin ir a hacer, porque hubo varios lugares donde se hicieron filas, sin ir a hacer filas al centro comercial o a la tienda departamental, y únicamente lo que tuvimos que hacer fue ponernos en nuestra computadora y empezar a revisar estas aplicaciones y estas tiendas en línea. Entonces, si nosotros resumiéramos, en esta nueva normalidad estamos viendo el uso de robots, también de drones que llaman a la gente a quedarse en casa. Lo vimos, este manejo de los drones que a lo mejor vino un tanto cuanto precipitado, porque hubo varias autoridades a lo largo y ancho del país que hicieron uso de ellos, pero sin percatarse que también tenían que cuidar aspectos fundamentales del tratamiento de los datos personales al estar sobrevolando domicilios particulares, al estar grabando una imagen, al estar grabando a lo mejor hasta voz, e incluso mandando estos datos a algún tipo de servidor que a lo mejor ni siquiera estaba en territorio mexicano. Entonces, esta demanda de digitalización de procesos y de operaciones ha tenido un avance, imagínense ustedes, de 5 años en los meses que lleva esta pandemia. Dicho de otra manera, nos hemos adelantado 5 años al uso de la tecnología por esta emergencia sanitaria. Con ello, vemos que las expectativas de crecimiento del mercado global se estimaban o estipulaban para que el 2023 alcanzaran un valor superior a los 174 millones de dólares. Estamos hablando del cómputo en la nube, de todo lo que se maneja en ese ciberespacio que se está almacenando y se está guardando, y se le pone precio y también se le pone un tiempo para cuando se consideraba que se tenía que alcanzar estas cantidades. Según MarketWatch, sin embargo, con las necesidades de confinamiento, es altamente probable que estas expectativas ya estén siendo superadas mucho antes de lo planeado. ¿Cuáles son los principales desafíos en el tratamiento de los datos personales ante esta enfermedad de COVID-19, que nos ha venido, como ya lo comentaba, primero, pues a cambiar el modo de vida y el día a día de cada una de las personas, y que nos ha venido a mover pues ese statu quo que nosotros teníamos para llevar a cabo nuestras actividades diarias? El principal reto que tenemos tanto las personas servidoras públicas como las organizaciones a nivel privado es evitar esa divulgación de datos personales que no pueden transgredir la vida privada de la persona que es dueña de los mismos. El que estamos compelidos y obligados a cumplir principios y deberes en materia de datos personales. Si ustedes recuerdan, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General en posesión de sujetos obligados, ya tiene un tiempo con nosotros, y a estas alturas, cada uno de estos principios y cada uno de estos deberes tendría ya que estar no únicamente enunciado en una ley, sino más bien cobrando vida a partir de los procesos y a partir del cuidado que en la práctica se lleve a cabo de los datos personales, que incluso hablando en este caso, por ejemplo, del órgano garante de Quintana Roo, se tienen en posesión de la institución y también de los sujetos obligados por esta ley general y por la ley local del Estado. El cuidado que debe de haber en la proporcionalidad en la obtención de los datos personales, es decir, solamente y únicamente puedo pedir el dato personal que requiero para llevar a cabo tal o cual función. No puedo ir más allá. Si no necesito tener la imagen de la persona, si no necesito tener el cúmulo de datos que se puedan dar en una credencial de elector, pues no voy a poder solicitar a la persona
que estos datos sean entregados. Del lado contrario, si yo soy cualquier persona de la sociedad civil y acudo a un lugar, pues deberé tener cuidado de únicamente entregar lo que proporcionalmente sea necesario para el trámite o el servicio que voy a realizar o que voy a solicitar. Otro reto se encuentra en las transferencias de los datos personales, es decir, esa comunicación que fluye entre dos organizaciones, entre dos instituciones o más, en los datos personales que se manejan una con otra. Hoy en día estuvimos viendo también notas periodísticas que salían respecto de este flujo de datos que se estaba dando o bien transferencias que eran necesarias en las instituciones de salud. Por decirlo de alguna manera, varias personas en el país han tenido que hacerse alguna prueba relacionada con la COVID-19 y bueno, esta prueba en algunos de los casos han sido transferidas a instituciones de salud y es ahí donde también se tiene que poner especial cuidado. Y los riesgos en materia de seguridad o bien las vulneraciones que se puedan dar a los datos personales que manejamos. En cuanto a las medidas de seguridad y las tecnologías ante el COVID-19 o ante la COVID-19 más bien, pues hemos visto aparecer aplicaciones para el rastreo de contactos, es decir, la geolocalización ha estado presente para hacer o tratar de hacer, de tener una herramienta que apoye precisamente a la contención de esta pandemia. Tecnologías para el reconocimiento facial, a quien no le ha tocado ir al centro comercial, y entonces, pues bueno, le dicen, por favor, póngase de pie ahí cerca de la línea, te paras frente a una pantalla y esa pantalla ya te tomó la temperatura. La misma toma de temperatura en espacios públicos y privados que se ha dado y precisamente lo que estamos haciendo en esta mañana, que es el teletrabajo o el trabajo a distancia. Otros de los riesgos que nosotros hemos visto, pues es lo que se ha llamado la infodemia o los mensajes, la infodemia, que bueno, es esta información equivocada o esta información errónea que se da a conocer a las personas y que evidentemente pues no va ayudando a contener posibles incluso rumores que se convierten en temas de carácter nacional o internacional y que no ayudan a que fluya de mejor manera el tratamiento de esta pandemia que se está teniendo. También ha tenido un acrecentamiento los mensajes informativos con enlaces maliciosos, pues hoy en día debemos estar totalmente alerta de lo que nosotros manejamos o trabajamos a través de las aplicaciones móviles, incluso con los bancos, las aplicaciones que nos sirven para hacer las compras, los sitios que estamos visitando en nuestros ordenadores, que pueden llevarnos a ser víctimas de secuestro de la información, o algún tipo de mensajes falsos de solidaridad, jugando precisamente con la parte humana de las personas, pues bueno, se valen de esto también las personas delincuentes que están del otro lado de estas pantallas para hacernos caer en otro tipo de situaciones en donde además de estar ya sufriendo los estragos de esta pandemia, pues bueno, nos volvemos víctimas o nos revictimizamos al caer en algún secuestro o algún mensaje falso en donde se den, pues ya sea supuestos beneficios incluso de programas sociales, falsas ofertas de trabajo, supuestas invitaciones a servicios gratuitos. Y ejemplos tan claros como lo que se suele vivir del smishing, del phishing, que bueno, aquí un poquito lo explicamos para que ustedes lo tengan presente y que finalmente pues a nadie más que a nosotros por una parte nos va a corresponder pues que esto no suceda, ¿no? Cuidando también nuestra esfera personal y por otra también atendido por este buen tratamiento de los datos personales que deben hacer tanto las instituciones públicas como las organizaciones. Entonces, pues también el hablar de los efectos de la COVID-19 nos debe llevar a pensar que efectivamente se ha dado un salto estratosférico hacia los temas de ciberdelincuencia, que si bien ya existían, pues bueno, en estos tiempos vienen a, pues desde la perspectiva negativa, desde el punto de vista negativo o de detrimento patrimonial para las personas, a redundar en estafas por internet, en la práctica de phishing
en estos malwares disruptivos, en los malware de recolección de datos, en estos dominios malignos que muchas veces nosotros pues visitamos, y en la desinformación, en donde se da una amplificación pues de noticias falsas que se propagan rápidamente entre la población, que están alimentadas además por incertidumbre, pues por estas situaciones socioeconómicas que no únicamente se están dando en nuestro país, se están dando en el mundo, en donde de manera generalizada no sabemos o se puede crear esta perspectiva de que no sabemos hacia qué rumbo vamos. Entonces, pues este tipo de desinformación no ayuda, lo comentaba yo, a la generación de políticas públicas que puedan hacer frente tanto a cuestiones que van desde la manera en cómo se enfrenta una pandemia, desde la perspectiva primero de salud, desde la perspectiva económica, social e incluso a nivel individual, desde la perspectiva de una buena salud mental que aminore consecuencias tan complicadas y tan difíciles como lo pueden ser enfermedades de ansiedad. Aquí algunos ejemplos de los ataques cibernéticos que se han dado en nuestro país. Estos ataques de phishing relacionados a COVID-19, fíjense ustedes no sé si les diga algo la cifra, a mí me dice mucho, aumentaron un 350% desde que inició la cuarentena. A nivel mundial, en México estamos ocupando la posición número 25 con más ataques de este tipo. En América Latina se ocupa el lugar 12, de acuerdo con Kaspersky. México sufrió casi 3 millones de intentos de ataques de virus y de malware durante los primeros 3 meses del año por medio de amenazas de phishing. Entonces, yo creo que estos números pues nos deben hacer estar alerta respecto de los posibles ataques que se están dando y que nosotros, como parte de este servicio público, pues tenemos que, desde la trinchera que nos corresponde estar, pues bueno, empujar porque la ciberseguridad sea un tema de primera urgencia dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones. En este caso, yo quiero comentarles que por cuanto al phishing, el INAI ha elaborado un número importante de materiales de difusión con el objetivo de informar al usuario sobre las distintas modalidades de este fraude cibernético para que se pueda reconocer un mensaje de esta clase y se asegure además de ciertos elementos antes de proporcionar cualquier tipo de dato personal. Y pues bueno, ahí podemos ver cómo estas recomendaciones están presentes a partir de solicitar o de exhortar, asegurarnos de ver qué debemos tener en cuenta si visitamos una página web, qué debemos tener en cuenta si utilizamos el Wi-Fi gratuito o bien ante llamadas telefónicas que nosotros podamos contestar en algún momento y que, bueno, nos impliquen cualquier tipo de ataque. Hablando de este tema de ciberseguridad, pues podemos definirlo como el conjunto de herramientas, de políticas, de conceptos de seguridad, de salvaguardas, de directrices, de métodos de gestión de riesgo, de las acciones, de la formación, de las prácticas idóneas, de los seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos conceptos nos lleva a una acción que nosotros, como parte de una institución que es responsable de la salvaguarda de datos personales, tendríamos que estar llevando a cabo a través, como se decía, de la implementación de directrices, a través de llevar a cabo la implementación de métodos de gestionar los riesgos a los que nos enfrentamos en el manejo de datos personales, de acciones muy específicas, en donde yo incluso establecería acciones como esta que se está dando el día de hoy respecto de una capacitación que se pueda dar a quienes somos parte de las instituciones y en esta formación que se tiene que dar, pues para que nosotros también sepamos cómo hacer o cómo cuidar estos datos personales. Sin duda alguna, el papel que juega aquí la tecnología también es muy importante y por ello es que se pone en este apartado de ciberseguridad para crear, yo creo que el mejor de los climas en esto que se denomina
el ciberentorno. Por otra parte, también, tomando en cuenta que muchas actividades en el entorno digital involucran información personal, es posible que afirmemos que los usuarios de Internet pueden valerse del uso de la ciberseguridad para proteger sus datos personales. Aquí entra lo que yo les comentaba hace un rato, esta autodeterminación que tenemos las personas para cuidarnos también a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros tenemos pues la curiosidad de que cuando vamos a estar frente o queremos ser parte de una red social, leemos con detenimiento las condiciones que nos presentan, en donde nos explican el uso que se va a dar a nuestros datos personales, o bien leemos con detenimiento nosotros que estamos involucrados en estos temas, el aviso de privacidad que me presentan cuando visito alguna institución de salud, o bien cuando voy a hacer uso de cualquier otro tipo de institución o organización que me va a ofrecer un servicio, o bien que en donde voy a realizar un trámite. Es también en donde entra esta parte de la autodeterminación, que nosotros podemos hacer uso también de la ciberseguridad para proteger nuestros datos personales en este ámbito que nos corresponde a través de la cotidianidad que vivimos. Se puede advertir entonces que las tecnologías, en caso de realizar un tratamiento de datos personales, deberán establecer medidas de ciberseguridad que permitan proteger los datos contra daños, contra pérdidas, contra alteraciones, destrucciones o uso, acceso o tratamiento no autorizado. Es decir, no únicamente estamos hablando de que pueda darse algo con dolo, que se pueda hacer mal uso de los datos personales a partir de una mala intención, sino que también el no establecer medidas de ciberseguridad nos pueden llevar a que de manera culposa nosotros tengamos que ver en que exista algún daño o alguna pérdida en esto del tratamiento de los datos personales que se manejan. Se deben por ello establecer bases de integración para preservar la ciberseguridad al interior de las instituciones. Y seguimos hablando de la nueva normalidad, ¿eh? Si antes estábamos nosotros constreñidos a hacer o a llevar a cabo todas estas recomendaciones, hoy en día, con el crecimiento exponencial del uso de las tecnologías y de todo este tipo de bagaje tecnológico que nos ha, en cierta manera, que nos ha impuesto este distanciamiento social, pues bueno, nos debe de hacer con mayor énfasis voltear a ver en esta preservación de la ciberseguridad. Hay una obligación del Estado para tomar medidas de monitoreo, de prevención y manejo de riesgos, peligros y amenazas interna y externamente del territorio, así como proteger la infraestructura de información crítica. Sí, esto hablado desde la perspectiva, aquí se me pasó comentarles que existe ya un proyecto de iniciativa de ley federal de ciberseguridad que en algún momento se está impulsando para la preservación precisamente de este tema, ¿no? Esta iniciativa además presenta políticas y procedimientos estratégicos, como en cualquier norma jurídica, pues también existen sanciones, y que van respecto de actividades en el ciberespacio que sean actividades ilegales, y en contraposición también y ya está habiendo un movimiento a nivel internacional en donde ya se está planteando el tema pues del comportamiento también de las personas en este ciberespacio. Se busca fomentar la educación en ciberseguridad en la población de manera recurrente. Se busca también establecer una comisión permanente de ciberseguridad, determinar políticas en materia en coordinación con otras instancias, la expedición de normativas de índole como lineamientos y cualquier otra que pueda servir para administrar los riesgos en este tema, e implementar protección estratégica sobre bases de un sistema de protección multinivel de ciberseguridad en los servicios públicos que manejan diversos sectores, no únicamente el sector público. Se trata también esta iniciativa de Ley Federal de Seguridad de imponer obligaciones a los operadores de redes.
establecer sistemas de gestión y normas internas, medidas técnicas, clasificación de datos, adopción de medidas más bien en la clasificación de datos, en las copias de seguridad y en el cifrado de los datos. Informar a las autoridades sobre las ciberamenazas, indicar que todas las personas y empresas serán responsables del uso de sus sitios web, establecer certificaciones con los más altos estándares en la materia también para garantizar pues el cuidado de los datos personales, y se habla también de una estrategia nacional de ciberseguridad. Los delitos que ya habíamos comentado, ¿no? Por cuanto, ¿qué se nos dice en México sobre el tema de la ciberseguridad? Que se cuenta ya, aquí en México se cuenta con un documento desarrollado en conjunto con la Organización de los Estados Americanos en esta determinación de llevar a cabo una estrategia nacional de ciberseguridad. Hay un centro para respuesta incidental nacional. El gobierno ha promovido varios eventos en este campo. Tenemos o hemos escuchado hablar de foros de ciberseguridad con énfasis en el sector financiero. Hemos escuchado hablar de cursos sobre seguridad para funcionarios públicos vistos desde la perspectiva policial o de la Guardia Nacional. No existe hasta este momento una ley dedicada de delito cibernético, pero sí se prevén delitos informáticos. Este reporte también señala que México ha tenido una estrategia digital nacional por parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para aumentar la digitalización en México. En este sentido, México está ofreciendo a sus ciudadanos el portal gov.mx, que proporciona varios servicios digitales que incluyen identificación, salud y servicios de visado. Pero ¿qué va a pasar? Y continuamos con esta nueva normalidad, que las instituciones y las organizaciones deberán aplicar un protocolo de mitigación para proteger a los empleados, hablando de cuándo vamos a regresar al trabajo en físico. ¿Será esto a corto, mediano o largo plazo? Pues bueno, en cuanto esto suceda, tanto las autoridades de las instituciones privadas como públicas deberán tener en cuenta que debe crearse todo un protocolo de mitigación primero para la protección ante la enfermedad, pero que además esto va a conllevar que se deban tomar medidas de uso adecuado para proteger los datos personales sensibles. Esto pues no lo estamos inventando en el INAI, ¿verdad? O en ninguno de los órganos garantes, sino que es únicamente lo que tanto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, hablando del ámbito nacional y federal, y la ley local de cada una de las entidades federativas, está determinando como un principio o como un deber para el correcto tratamiento de los datos personales. Algunas medidas que los responsables y los encargados pueden considerar para la protección de los datos personales que se traten como parte de la nueva normalidad, pues nosotros se las presentamos en estos pequeños ejemplos que quisimos establecer, como el cifrado de datos personales, lo que significa convertir los datos de un formato legible a un formato codificado para que solo se puedan leer o procesar después de haber sido descifrados, ¿verdad? Y de esto, pues los ingenieros nos pueden dar más cuenta del tema. El utilizar equipos en buen estado. Pareciera pues que no importa si a lo mejor mi computadora hoy prende y mañana no, pues bueno, se debe tomar en cuenta este apartado de que los equipos se encuentren en condiciones óptimas para ser utilizados y para poder establecer todas las medidas de ciberseguridad que se pueda dentro de ellos. Se deben realizar constantemente respaldos de información, llevar un control de los medios de almacenamiento de la información, los cuales, pues bueno, pueden estar dados a nivel digital, pero también en cuestiones tan elementales como cuando tenemos un medio de almacenamiento físico, ¿no? Como puede ser un archivero o como puede ser un cajón. Debemos aprender o reaprender a utilizar contraseñas robustas en los equipos. ¿Cuántos de nosotros no nos vamos a lo más simple que es nuestra fecha de cumpleaños? Pues hoy en día es importante robustecer estas contraseñas
y guardar las bases de datos en equipos electrónicos con contraseñas seguras. Se tiene también además que evitar el almacenamiento de los datos en correos electrónicos o en unidades compartidas. Lo que ya les comentaba, si los registros son físicos, pues bueno, deberán estar bajo llave y no en espacios que estén a la vista de todo el mundo, ¿no? El acceso a esta información personal solo debe ser tratada por el personal autorizado y capacitado para ello. Y otra cosa muy importante, si ya cumplió su cometido esta información o estos datos personales, pues bueno, borrar de la manera más segura al final de la vida útil de estos datos. ¿De qué manera? Si es físico, bueno, pues se tritura, se sobreescribe o se realiza una destrucción física, dependiendo del dispositivo que se seleccione. ¿Qué otra recomendación podemos tener para proteger los datos personales de trabajadores, de proveedores y de ciudadanía? En caso de colocar algún filtro de supervisión, esto estamos hablando de cuando llegamos a un lugar y nos piden que nos van a tomar la temperatura, o bien que debemos de guardar nuestra imagen en cierto dispositivo, pues de esta atención pareciera que no es necesario, pero sí lo es, debe ser atendida por persona autorizada y además capacitada para ello. No sé si a ustedes les ha tocado, pero últimamente si uno visita algún centro comercial, incluso la persona que está tomando la temperatura, ya ni voltea a ver el termómetro. Entonces esto no puede estar pasando, estas medidas no se pueden relajar. Primero por un tema de salud pública y por otra parte porque están recabando datos sensibles. Se deben además publicar recomendaciones y brindar capacitación a quienes tratarán los datos personales en el filtro de supervisión, los cuales deben considerar las obligaciones de la institución sobre el tratamiento de estos datos. La información personal está exenta de presentarse en la institución por pertenecer a cualquier grupo vulnerable. Los plazos de conservación de los datos, pues bueno, esto yo creo que es en seguimiento a las reglas de los plazos de conservación que nosotros ya conocemos en otros aspectos y que no deberán de exceder a aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justifiquen el tratamiento. Y ante todo, el principio de información que debe prevalecer para toda persona, también lo es un principio que debe aplicarse y prevalecer para los trabajadores, para los proveedores y para la ciudadanía o sociedad en general. El aviso de privacidad debe determinar e informar sobre los datos sensibles recolectados, debe de informar la finalidad y la temporalidad de estos. Es bien importante también que recordemos que no únicamente se trata de hacer avisos de privacidad y colocarlos. Esto conlleva toda una organización y una programación de actividades que lo comentábamos al principio, que tienen que ver desde la perspectiva de la capacitación hasta el cambio de actividades, de cómo se están llevando a cabo, cómo resguardamos la información, cómo la mantenemos segura de manera digital y cómo nosotros tenemos previamente detectado quiénes manejan este tipo de datos personales y cómo estas personas también nos van a garantizar que bajo un principio de confidencialidad hagan un buen uso de los datos personales. ¿Qué otras recomendaciones? Si se realiza toma de temperatura, se sugiere no realizar registro de esta. En caso contrario, esta información debe ser tratada conforme lo señalan las leyes de la materia. Si se aplican cuestionarios de factor de riesgo, se deben realizar preguntas estrictamente necesarias para la finalidad establecida. Evitemos el almacenamiento de información médica de los trabajadores en correos electrónicos e incluso o en unidades compartidas o incluso en correos que muchas veces le marcamos copia a 1, 2, 3, 4 o hasta 5 o 10 personas. El tratamiento de los datos sensibles debe de establecerse en el aviso de privacidad. Importantísimo cumplir con este principio de información. En caso de realizar alguna transferencia de datos relacionados con la COVID-19 a las autoridades gubernamentales, se tiene que informar también de manera previa en el aviso de privacidad. Y aquí para ilustrarles un poco de lo que les comentamos,
en el INAI se han manejado estas infografías que, bueno, los comisionados han autorizado su publicidad a través de redes sociales del regreso a la nueva normalidad. Este regreso a la nueva normalidad implica tanto que estemos trabajando para que se lleven a cabo medidas de protección tanto en el sector público como en el sector privado. Hemos trabajado también recomendaciones para los sujetos obligados, el protocolo del INAI en esta nueva normalidad y cómo se debe de dar el cuidado de los datos personales. Y pues bueno, también se está trabajando mucho en el análisis y en la revisión de los requerimientos éticos relacionados con el desarrollo tecnológico y el uso de los datos personales. Este incremento de la responsabilidad proactiva de los sujetos obligados, hablando del sector público a través de esquemas de cumplimiento legal, espontáneo, nos llevan a trabajar mucho y a estar insistiendo mucho en esquemas de autorregulación y de fomento de mejores prácticas, hablando del sector público, las mejores prácticas para no únicamente quedarnos con lo que la norma nos indica que debemos hacer como responsables del tratamiento de los datos personales, sino ir más allá en otro tipo de estándares que nos marcan un mejor ejercicio de este tratamiento. Determinando mecanismos legales y fácticos para armonizar el flujo internacional de protección de datos personales. Yo debo comentar que el INAI tiene un papel muy activo en las organizaciones internacionales que están buscando en todo momento cómo hacer frente a la COVID-19 a partir del manejo que se haga de la emergencia en el tema de datos personales. Se están fomentando también mecanismos de cooperación para facilitar esta exigencia de cumplimiento de las disposiciones de datos personales por parte de terceros países y sus jurisdicciones. Recordemos que no es que el manejo de datos se dé aquí en México, cerramos frontera y bueno, ya no supimos de los demás países. Al contrario, la universalización precisamente de los datos personales nos hace también en el instituto estar trabajando con reglas transfronterizas desde antes de la pandemia y hoy en día con mucho más énfasis a partir de que esta pandemia pues está llegando casi que para no querer irse, ¿verdad? Se han desarrollado mecanismos de coadyuvancia y acompañamiento tanto en los sectores público y privado, en las autoridades de protección de datos con otras autoridades de protección de datos, el uso de tecnologías de seguimiento de contacto en torno a la vigilancia sanitaria de la epidemia, estableciendo un mayor cuidado en el tratamiento de los datos personales dentro de aplicaciones móviles. También se han hecho estas revisiones no invasivas de aplicaciones móviles que han buscado pues determinar en dónde se encuentran las áreas de mayor riesgo o bien que están detectando en dónde están las instituciones de salud que pueden atender esta enfermedad. Hay nuevas implicaciones en el tratamiento de datos personales sensibles en esta pandemia y entonces pues se está buscando cómo hacer que se constituya un tratamiento principal de estos datos sensibles en los distintos ámbitos. Por otra parte, también se está revisando el tratamiento de datos personales a través de las nuevas tecnologías. Hablábamos hace un rato de la geolocalización, del uso de los drones, que bueno, ya también es una realidad en donde yo les señalaba. Desafortunadamente, pues todavía no hemos llegado a ese top en donde por un lado se esté tratando esta emergencia de salud pública y por otro se esté teniendo el cuidado a la par de la protección de los datos. Se están revisando junto con las autoridades que son las directamente implicadas, reformas normativas necesarias en materia de protección de datos en emergencias sanitarias, por ejemplo, para regular con claridad las medidas intrusivas como el rastreo de contactos o la toma de temperatura, que es, bueno, finalmente ha venido a cambiar la perspectiva. Antes ni siquiera se pensaba en establecerlo en una norma, hoy en día se está haciendo una realidad. Y además algo bien importante desde la perspectiva de la academia, de la investigación, cómo aprovechar lo que surge de esta emergencia teniendo un buen cuidado de los datos personales. Y hablamos de esta disociación
que se debe de hacer de los datos para tener insumos para la contención, para el combate, para la recuperación en situaciones de emergencia. La investigación también es un área que está jugando un papel fundamental, pero que debe cuidar precisamente pues el no asociar el dato personal y sí extraer aquel dato que sea útil para la ciencia y la investigación. Aquí hay un ejemplo de un artículo que nos está hablando respecto de un factor importante, es la mejora de la ciberseguridad. Se dice, para poder transitar hacia la nueva normalidad, pues un factor muy importante es esta mejora, ¿no? Y en particular el manejo de las identidades, la revisión de controles y pruebas, la capacidad de rediseñar procesos, que exista un financiamiento adecuado para todo este tipo de acciones, que exista la capacidad de las personas implicadas en estos temas y que exista la flexibilidad para poder seguir estudiando. ¿Cómo prosperar las organizaciones en esta nueva normalidad? Pues bueno, a través de evaluaciones de riesgos de los procesos digitales que se están teniendo, tomando acciones apropiadas para remediar cualquier tipo de brecha de seguridad que se haya identificado. Es bien importante que estemos autoevaluándonos en cómo nosotros estamos haciendo frente a estos temas. Y bueno, aquí unos ejemplos de los micrositios que el INAI ha puesto a disposición, de los materiales que se han publicado, de las conferencias que los y las comisionadas han impartido para tratar, por una parte, pues de hacer conciencia en esta nueva realidad y en esta nueva normalidad, y para poder poner al alcance de la sociedad pues cualquier tipo de información de carácter fidedigno que pueda ayudar en la toma de decisiones. Ya lo comentaba hace un rato, el INAI participa de manera proactiva en los distintos foros y redes regionales e internacionales, compartiendo pues estas acciones emprendidas en el contexto de la pandemia. De tal manera que hoy al interior de la Asamblea Global de Privacidad se impulsan respuestas prácticas a los problemas de privacidad y el cómo difundir información y cómo rescatar mejores prácticas. Entre otras cosas, pues bueno, esto es lo que se está trabajando. También se han establecido y elaborado materiales como la guía para el tratamiento de datos personales en la nueva normalidad laboral, en donde lo que se busca es que tanto los sujetos regulados y los sujetos obligados en el cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos personales tengan herramientas que les permitan hacerlo con mayor facilidad al momento de generar acciones que busquen contener la pandemia. Se trata también en estas guías de proporcionar información clara, precisa, sencilla a los titulares de los datos, es decir, no únicamente se están dirigiendo los esfuerzos a las instituciones o a las organizaciones no gubernamentales, sino también a los titulares de los datos personales para que las personas sepan cómo, con qué finalidades y en qué condiciones sí es correcto tratar sus datos personales. El acceso a la información veraz y fiable, así como a Internet, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no impliquen una injerencia desmedida y lasciva para la privacidad, la protección de datos personales y la observancia del principio general de no discriminación. Esto yo únicamente estoy citando lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la realidad que estamos viviendo. Como podemos ver, pues hay varias instituciones internacionales que han o se han propuesto precisamente pues trabajar en pro de la contención que se tiene que hacer a nivel de salud pública y a nivel del establecimiento de aquellos cuidados en la determinación de los datos personales. Y bueno, aquí creo que ya me había botado la pantalla. No sé si están viendo de nuevo mi pantalla. Quiero ver si podemos, para concluir ya, compartirles un video. No sé, Mili, si tú me puedas ayudar a compartirlo, porque creo que desde acá yo no puedo, y concluir con esto la participación por parte del INAI.
Creo que ahí ya se está reproduciendo. Ok, pues bueno, esto lo ponemos a su consideración para que nos llevemos un ratito de entretenimiento y aprendamos. Solo no escuchamos, maestra. No sé si tenga audio el video. No tiene audio como tal el video. Ok. Perdón, no me estaban escuchando. Les decía que con esto nosotros concluimos dejándoles esta imagen en donde nos invitan a que así como nosotros hacemos un lavado de nuestras manos para evitar esta enfermedad tan lacerante, también pensemos en nuestro lavado de manos digitales a partir de estos cuidados en ciberseguridad que debemos de tener. Si somos madre, padre de familia, si somos hijos, si somos hermanos, si somos trabajadores, si somos servidoras o servidores públicos, en cualquier ámbito que nosotros nos desempeñemos, es importante aprender a vivir en esta nueva comunidad, respetar, sana distancia hasta que nosotros podamos regresar a lo que era nuestra vida antes de marzo de 2020, pero también aprender a convivir para poder llevar a un mejor estadio nuestra nueva manera de vivir en esta era de la ciberseguridad y del ciberespacio, en donde ya es una obligación saber que tenemos que protegernos tanto de la delincuencia afuera o tanto de los factores externos negativos en nuestra vida física, pero también hacerlo en esta vida digital que estamos teniendo como personas que hacemos uso de todas estas tecnologías. Muchas gracias y yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Mireya. Pues si les parece, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de nuestra compañera Rubí Zulupchi. Pregunta, ¿podría hablar un poquito de las implicaciones en la baja de la información que contienen datos personales, de modo que nos dé mayor claridad en las implicaciones de este proceso a la luz de la nueva Ley General de Archivos? Sí, a mí me gustaría, si me lo permiten, que Miriam, que precisamente ella acaba de dar un taller respecto de este tema de archivos y datos, que ella nos pudiera compartir lo que ha venido platicando con los órganos garantes en este tema. Mili, si me ayudas a contestar. Sí, claro. Primero, pues hay que considerar mecanismos seguros para el borrado de la información, además del cumplimiento con lo que establece la ley de archivos, de acuerdo a las clasificaciones y tiempos que establece para el cumplimiento de esa ley. Uno, considerar primero, pues todo lo que establece esta ley en la materia. Segundo, una vez que se identifique la información ya identificada previamente como datos personales, establecer todas las medidas de seguridad que van a ser necesarias para dar de baja esa información de manera segura. Nosotros como INAI desarrollamos una guía que habla del borrado seguro, que les habla y les puede justamente ayudar en sus procesos de destrucción de información, donde se identifiquen procesos que pertenecen para la destrucción de información física, así como para la información digital, con diferentes propuestas de métodos que ustedes puedan utilizar, y eso les ayudará a complementar la política administrativa de realizar la destrucción de información con elementos o medidas técnicas que apoyen ese proceso. Muchas gracias, licenciada Miriam. Maestra Mireya o Miriam, no sé quién nos puede apoyar con esto. Con esto de la nueva normalidad y el regreso a las instalaciones, ¿no? Al regreso seguro, en muchas instituciones hemos realizado encuestas pues para sondear la salud de las personas.
para podernos incorporar. Muchas instituciones ya se han estado incorporando de manera física. Nosotros como instituto emitimos recomendaciones para que no se recaben datos excesivos, observando el principio de proporcionalidad. Sin embargo, si muchas instituciones a la hora de hacer sus encuestas diagnósticas para el regreso seguro recababan información muy específica de los datos de salud, y usted comentaba esto durante su ponencia. Entonces, sí, para como recalcarle a las personas, ¿no? Hacían cuestionarios de, ¿tienes VIH? ¿Tienes diabetes? ¿Tienes hipertensión? Muy específicos, cuando lo que se observa o lo que se necesita saber es si es una persona que pertenece o no a un grupo vulnerable, para saber si puede regresar a las instalaciones, no que no va a trabajar. Entonces, mucho del cuestionamiento es, ¿y qué documento solicitaron para acreditar que tienen esa enfermedad? Bueno, no estamos requiriendo un documento para la acreditación de una enfermedad, puesto que no se va a dejar de elaborar, simplemente no va a regresar a las instalaciones, ¿no? Va a seguir trabajando en casa. No sé cuál es su opinión al respecto, si pudiera andar un poquito en ello, aprovechando que tenemos aquí a los enlaces de transparencia. Gracias. Sí, gracias. Pues bueno, yo creo que en primera instancia, lo comentaba ya hace un rato, como parte de las instituciones públicas, hablando de quienes tenemos el privilegio de ser parte de órganos garantes tanto de la transparencia como de la protección de los datos personales, como cualquier institución en general, es importante que recordemos que los derechos que nosotros estamos buscando tutelar o garantizar no únicamente se aplican de la puerta de la institución hacia afuera, sino que se debe empezar en casa. Entonces, todo este tipo de medidas, tú lo comentabas, deben de hacerse de manera proporcional. El estudio de esta proporcionalidad es el que te va a arrojar el qué es lo que tienes que solicitarle a la persona para, pues en este cuidado que se quiera hacer de no caer en estos temas de la pandemia, ¿no? Pero a partir de ello, el cumplimiento del principio de información es muy importante. No puedes recabar ningún tipo de dato, ya sea de los trabajadores de la institución, si estos datos, bueno, si esta recabación de datos no ha sido informada a través del aviso de privacidad, si no se divulga con quién se tiene que hacer, y evidentemente que evitar cualquier tipo de filtración de información, estableciendo los cableados que se pueden generar en esto que llamamos la custodia de la información. En esta cadena de custodia que se tiene que hacer, pues bueno, hay situaciones tan simples como el tema de establecer lo que son la firma de los documentos de confidencialidad de quienes sí van a tratar estos datos y de quienes sí van a tener al alcance estos datos, y esto va a ir dando la certeza al trabajador o trabajadora. Tampoco podemos decir que estamos exentos de entregar cualquier tipo de información, porque debemos entender que hay una finalidad que está teniendo la institución o la organización al momento de solicitarlos, pero de parte de la organización siempre tiene que estar presente la proporcionalidad, el informar y además el establecer todos los candados que nos puedan generar o garantizar la seguridad de los datos que se estén tratando. Mili, no sé si me quieras complementar. En la parte de elementos tecnológicos es importante que cuando se incorporen nuevas tecnologías que ayuden, ahorita hay mucho el auge de incorporar tecnologías que ayudan al combate contra COVID-19, previamente se tienen que hacer evaluaciones de impacto, que incluso está establecido en la ley general que cuando se incorporen tecnologías que realicen un tratamiento de datos personales, no nada más a nivel tecnológico, sino también se implementen políticas o nuevos elementos que requieran un tratamiento de datos que conlleve tratamiento de datos personales sensibles, se realicen transferencias de esa información, es importante realizar evaluaciones sobre el impacto del tratamiento que se va a realizar a través de esa tecnología o política o elemento que ayuden. Entonces, es importante considerar ese elemento y sobre todo todos los elementos que se implementen deben de traer en sí pues elementos de ciberseguridad que protejan esa información, dónde la vamos a resguardar, dónde se va a proteger, cuánto tiempo se va a retener, todos esos elementos que van a de forma conjunta generar una estrategia para la protección de esos nuevos tratamientos que se van a requerir como parte de la nueva normalidad. Listo, Miriam. Muchas gracias, maestras. Pregunta nuestra compañera Araceli Pastrana Sánchez de la CEDETUS. En esta pandemia, personal de las dependencias acudió a citas clínicas particulares en virtud de que los servicios de salud a los cuales está adscrito fueron ocupados para atender a personas enfermas de COVID-19.
Ha habido casos en los que para respaldar que son personas vulnerables se les pide expediente de atención clínica privada. Infiero que la autoridad debe elaborar medidas para el tratamiento de esos datos, como el aviso de privacidad. ¿Es así? Ya se comenta un poco sobre, ¿no? Sobre el aviso de privacidad. Sí, está en lo correcto. Yo creo que de considerarse primero que es necesario solicitar esa información, pues bueno, debe ser demostrable que es necesario la obtención de esa información, y por otra parte, pues estamos totalmente obligados, tanto a partir de la ley en el sector público y de igual manera en el sector privado, al cumplimiento de los principios y deberes. Y si se fijan aquí, estamos hablando de 3 situaciones: el informar a la persona, el cuidado que se tenga al interior de la institución, pero además de un encargado que está teniendo pues esta responsabilidad de tratar algún dato personal a través de la consulta clínica, y la información que le va a ser entregada al responsable, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, sí se tiene que cumplir con lo que la ley nos señala. Acciones son muchas, pero sí se tiene que dar cumplimiento. Muy bien, muchas gracias, maestra. Insisten en la pregunta sobre la acreditación de documentos de personas con riesgo de contagio de COVID-19. Porque nos han hecho solicitudes al respecto. Entonces dice, nos han requerido versiones públicas donde se acredite cuáles son las personas con padecimientos, con riesgo de muerte, contagio de COVID. O sea, es un dato personal sensible, ¿no? Que a mi juicio no se debiera ni proporcionar ni una versión pública, porque estás dando información sensible de una persona, pero ¿cuál es su opinión al respecto? A final de cuentas, lo comentaba yo hace un rato, y ahorita me gustaría que desde la perspectiva de la ingeniera Mili lo viéramos también, pero comentábamos el hecho de que para cuestiones estadísticas, para finalidades académicas, para estudios, para cualquier tipo de investigación, sí se pudieran disasociar los datos, es decir, extraer el dato que te sirva para un elemento o finalidad específica de estudio, pero en ningún momento se puede vulnerar el dato personal. Aquí lo que se debe de hacer es extraer este apartado que en algún momento sea necesario, y que lo hacen por lo general quienes se dedican a la investigación, pero hay principios también que están rigiendo. En nuestro país, si nosotros volteamos a ver, todavía no tenemos elementos específicos. De hecho, estamos nosotros revisando el poder trabajar algún aspecto de este tipo. A nivel internacional, sí, existen ejemplos de cómo se hace este tipo de lo que se le llama disociación, ¿no? Dicho en términos coloquiales. Pero evidentemente que tratándose de datos sensibles, bajo ningún esquema se pudiese dar, sino más bien cuando exista la justificación, y esto tiene que ver con instituciones que van a hacer algún tratamiento por materia de salud pública, pero no así alguien que hiciera una solicitud y quisiera saber respecto del dato personal de alguno o alguna de los trabajadores. Yo lo que me estoy imaginando es que a lo mejor para un estudio requieran determinar pues cuántas personas vulnerables se tienen a lo mejor a nivel global en algún poder público, ¿no? A lo mejor, pensándolo, porque son temas también que debemos de revisar, pues que nos han rebasado hoy en día un poco, ¿no? Y que conforme se van dando, pues vamos trabajando para ver qué medidas se van a tomar, pero la base está ahí en la ley, y la ley es muy clara, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que hablar de cuestiones de los datos que se puedan desprender de toda esta emergencia, sí se pudiera hacer, pero no así los datos sensibles como tal. Mili. Sí, creo que todos los tratamientos que están surgiendo como parte de la nueva normalidad, es importante evaluar el alcance del tratamiento que se va a realizar, identificar claramente las finalidades, definir las medidas que van a requerir en función de cómo van a estar presentados esos datos, dónde van a estar almacenados, y en función de eso también definir estrategias cuando esos datos no requieran la identidad de la persona como tal, y lo que mencionaba Mireya, la incorporación de mecanismos para anonimizar esos datos, que permitan un tratamiento estadístico, que permitan conocer el comportamiento de la enfermedad, y sobre todo cuando hay solicitudes, pues evaluar la pertinencia de todos esos datos que pueden estar siendo compartidos y que no deberían compartirse esa información, y establecer mecanismos para poder garantizar la protección de esa información nueva que se va a determinar.
es importante mencionar que todos los nuevos tratamientos de datos que se estén realizando como parte de la nueva normalidad tienen que ir alineados y en cumplimiento con los principios, los deberes y las obligaciones que establece la ley. Entonces, de ahí que es muy importante que ustedes identifiquen esa recabación de datos, pues esté en cumplimiento y en orden con lo que establece el marco normativo. Muchísimas gracias, maestras. Pues si bien nadie tiene una pregunta, podemos dar paso a la entrega de reconocimiento por parte de la Secretaría Ejecutiva, licenciada Ida Ligia Castro Basto, en nombre del Pleno del Instituto, para hacer la entrega virtual a la maestra Mireya Arteaga Dirso de un reconocimiento por su excelente conferencia magistral, la protección de datos personales y la ciberseguridad como ejes transversales hacia la nueva normalidad post-pandemia. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Bueno, maestra, permítame a nombre de los comisionados, de la licenciada Cintia de Orlando, pues entregarle este reconocimiento a nombre del instituto, porque efectivamente, como hemos podido escuchar, este tema, pues ha sido de mucho interés. Realmente hemos trabajado de cerca con los sujetos obligados para ir adecuándonos a este nuevo esquema de trabajo, la seguridad de estos datos que usted menciona. Y sin lugar a dudas, nos quedamos, creo que ahorita, con mucha inquietud de seguir conociendo un poquito más y espero nos pueda acompañar tanto usted como algún otro tema del INAI, porque la verdad es que genera mucho interés por parte de los titulares de los unidades de transparencia. Y bueno, en este caso, pues a nombre de los comisionados que ahorita se encuentran en otras sesiones, como usted dice, estos momentos nos hace que a veces nuestras reuniones se crucen, y ahorita ellos tuvieron que, están obviamente cada uno en unas diversas reuniones igual de manera remota, pero bueno, a nombre de ellos les hago entrega simbólica de este reconocimiento para usted. Muchas gracias y esperamos contar más adelante con alguna otra ponencia de ustedes. Muchísimas gracias. Pues a nombre de nueva cuenta de las comisionadas y los comisionados del INAI, pues agradecerles también el favor de la atención que han tenido esta mañana para con su servidora, para con la ingeniera Mili, para mi compañero y amigo José Luis Naya. Y pues bueno, comentar que nosotros seguimos a sus órdenes en el instituto, en la Dirección General de Prevención y Autorregulación, y también hacer énfasis en esto que nos decía esta última imagen que les presentamos. Recordemos todas y todos que la ciberseguridad empieza por nosotros mismos. No querramos correr en nuestras instituciones ni en nuestras organizaciones si no estamos preparadas y preparados primero para poder cuidarnos entre nosotros en esta nueva era digital. Esto es como aplicar el civismo, pero ahora, además de hacerlo en la vida cotidiana de manera física, aplicar lo que yo diría el cibercivismo para poder llevar adelante este estadio que nos ha tocado vivir. Entonces, veámosle el lado positivo a esta emergencia y vivamos esta nueva normalidad con todas las medidas de seguridad que se requieren, empezando por nosotros mismos y haciendo que este cuidado que nosotros tengamos se derrame hacia nuestras instituciones y nuestras organizaciones. Muchas gracias.